Gloria a Dios. Entonces, estamos en la serie, volviendo, ¿verdad? Un viaje de regreso al origen de la santidad, un viaje de regreso al origen de la santidad. Comenzamos el lunes, hace 2 lunes atrás, comenzamos la primera parte. Si usted no la vio, está en YouTube, en mi canal de YouTube. Ya hablamos un poco acerca de lo que es la santidad, eh, de qué es ser santo, de la versión o incorrecta que tenemos tal vez en nuestra mente acerca de lo que es la santidad. Y la comenzamos a ver de una manera diferente, no como una carga, sino como un privilegio, no como algo old school, algo pasado de moda, sino como un estilo de vida que agrada a Dios y que Dios nos da. Nosotros podemos vivir en santidad porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos ayuda, nos da la capacidad y nos permite vivir en santidad. Y hablamos de una moneda con dos caras en la santidad. Número uno, santidad como estar apartado, separado para Dios, que no hacemos lo que hace todo el mundo, sino que está separado. Usted separa algo en su casa para un cierto uso. Asimismo, Dios te separa para ciertos usos. Y por el otro lado, la pureza moral. Y hablamos acerca de la pureza moral, de ser puro, de ser santo, de cómo no contaminarnos con las cosas de este mundo. Y la santidad es fruto de la relación con Dios. Mientras mejor relación tengamos con el Señor, mejor vamos a poder vivir en santidad. Eh, um, y bueno, eso más o menos fue lo que hablamos el lunes pasado. Eso fue un recapitulando. Estuve leyendo una historia, tengo aquí unas notas, una historia de un hombre, él se llama, lo busqué en Wikipedia, se llama Timothy Treadwell. Timothy Treadwell era un hombre de estos amantes de la naturaleza y él estuvo por más de 12 años en Alaska viviendo solo, filmando, grabando osos, osos, a tal punto que él tenía una confianza extrema. Él se acercaba lo suficiente a veces hasta para tocar los osos, osos salvajes que de naturaleza son salvajes. ¿Y por qué traemos esta introducción? Porque hoy vamos a hablar del enemigo de la santidad. ¿Quién es el enemigo? El enemigo de la santidad. La santidad tiene un enemigo. Hay algo que no permite, no quiere, se interpone en que tú vivas en santidad. ¿Ok? Así que este hombre se ponía cerquitita de esos osos, se acercaba a veces con comida y todo para tocarlos, para grabarlos de cerca, fotografiarlos, a veces hasta nombres le ponía, él hacía documentales, videos por mucho tiempo. Y él hasta llegó a decir que los osos en realidad eran criaturas amigables. Él decía que esos osos salvajes, grizzly y todos esos osos, olvídate, él decía que eran hasta inofensivas. Pero en el 2003 sucedió que encontraron el cuerpo de él, de Treadwell, y de su novia o esposa, compañera, eh, estaban totalmente lacerados. Aparentemente fueron atacados por unos osos y murieron. Eso fue en Alaska. Lo puede buscar en Google porque es una historia verídica. Él se llama Timothy Treadwell. Eh, y la lección de esto es que realmente la naturaleza y el peligro de los osos está ahí, es evidente. Los osos no son amigables ni son inofensivos. Por más que tú te le acerques, va a llegar un momento dado que pueden costarte hasta la vida. Al igual es el pecado. El pecado igualmente. El pecado es el enemigo de la santidad. Una persona que no practica el pecado, una persona que vive en santidad. Una persona que es tentada y vive en pecado, una persona que no está viviendo en santidad y necesita comenzar a vivir en santidad. Entonces, por más que usted a veces mire el pecado como algo inofensivo, o usted diga, son pescaditos nada más, digo, pecaditos, son pecaditos, y lo veamos inofensivo, lo veamos normal, porque ahora hay pecados que se ven normal. Antes, 10, 15, 20, 30 años atrás, habían pecados que hoy en día se ven normal, que hace 10, 15, 20 años atrás no se veía normal.
eran como que, "Oh, pero ¿cómo tú te atreves a hacer una cosa como esa? Eso es un pecado, eso es pecado, eso es algo inmoral". Pero hoy lo vemos normal, lo vemos inofensivo. La verdad es que el pecado no deja de ser pecado por como usted o la sociedad lo vean. Para Dios, si algo es pecado, hace 100 años atrás sigue siendo pecado hoy. ¿Ok? Entonces, en nuestro subconsciente puede ser que consideremos algunos pecados inofensivos y que nunca nos, nos hemos sentido, nos hemos sentido lastimados por esos pecados. Hemos estado en esos pecados, practicando esos pecados, tal vez inofensivos para muchos. Los hemos utilizado, los hemos practicado y no hemos salido lastimados, gravemente lastimados, y pensamos que son inofensivos. La verdad es que no. La verdad es que no. ¿Qué es el pecado? El pecado, los que son criados en el evangelio y todo, saben que transgresión de la ley es violar la ley de Dios, es irte en contra de lo que Dios ha escrito, es, eh, es la oposición, es cuando tú te opones a la ley de Dios, a las normas de Dios. Dios dijo que es de esta manera y tú lo haces de otra manera. Eso es pecado. De hecho, la palabra le da un significado al pecado. Dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Conocer la ley de Dios, que es buena, conocer la voluntad de Dios, que es buena, y no considerarla, no practicarla, no hacerlo. Entonces, el pecado, uno de los primeros significados del pecado, con la palabra hebrea de pecado, en el Antiguo Testamento significaba errar el blanco. Y es, en otras palabras también, la incapacidad humana, estas son definiciones que encontré, la incapacidad humana de estar a la altura de una norma o una expectativa divina. Es la incapacidad del hombre de estar a la altura, de poder cumplir con una norma o con una expectativa, con lo que se espera en ese hombre de parte del cielo, de parte de lo divino, o la expectativa divina. Es una incapacidad humana, el pecado. Así que el pecado es algo personal. Fíjate que cuando usted peca, es algo que a quien lo está manejando es usted. El pecado es algo que es personal. Pero el pecado, aunque es personal, tiene implicaciones, puede implicar a otros o a algunas relaciones suyas. Puede implicar, el pecado puede implicar en contra de tu esposo, de los hijos, de Dios, entre todos. Lo que da de sí, que aunque es un pecado, el pecado es personal, lo que está de sí, de default, es que el pecado es contra Dios. Cualquier pecado que cometamos, no lo estamos cometiendo en contra de nadie, ni de nosotros, ni de otro ser humano, aunque implique a otro, sino que el pecado, cualquiera que sea, es en contra de Dios. Porque a quien estableció la ley, quien estableció las normas, quien dictó lo que es bueno y lo que es malo fue Dios. Y cuando usted y yo pecamos, hacemos lo que a Dios no le agrada y estamos quebrantando su ley y su carácter santo, porque el carácter de Dios es santo. Amén. Pueden comentar en el chat, voy a estar pendiente del chat. Por ejemplo, en Génesis, capítulo 39, verso 9, estamos hablando del enemigo de la santidad. El enemigo de la santidad es el pecado. Ya el lunes antipasado hablamos de la santidad, algunas vistas y perspectivas de la santidad, pero hoy estamos hablando del enemigo, porque si queremos vivir en santidad y vidas agradables a Dios, necesitamos conocer quién es el que no nos permite vivir así. Entonces, el enemigo de la santidad, de que yo vivo en santidad, es el pecado, y el pecado nos acecha. La palabra dice que el pecado está a nuestra puerta. En Génesis, al principio, creo que el capítulo 4 o 6, voy a buscarlo ya casi, te lo digo ahora. Dice que el pecado está agachado en nuestra puerta. Está que quiere decir que está ahí cerquita. Entonces, en Génesis 39, verso 9, la palabra dice, cuenta la historia de José. José estaba en casa de Potifar y
la esposa lo acosa, se desnuda, lo desnudó. Bueno, ahí está toda la película en Génesis 39. Y dice que él rehusó, él rechazó ese pecado. ¿Por qué? Porque él lo reconoció. Él dijo, no, si yo hago esto, peco. Y él rápidamente sabía que iba a pecar. Ese pecado iba a implicar otras personas, iba a implicar que estaba pecando contra la mujer y el esposo de ella, que era el Potifar, y también en contra de su carácter, porque él era un hombre de Dios, un hombre de visión de Dios, en contra de su carácter, iba a dañar la reputación de él si caía en ese pecado, pero sobre todo en el verso 9 dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Sabe? Él podía ver que el pecado, aunque implicaba a otras personas y relaciones, que lo que mayor iba a afectar era su relación con Dios, porque él iba a estar pecando en contra de Dios. ¿Ok? De modo que ahí lo que estábamos viendo que iba a ocurrir, que iba a ser un adulterio. Cuando una pareja casada, una quiere estar con otra persona que está fuera de ese matrimonio, se le conoce como adulterio. Y eso era el tiempo eh, eh, del principio, donde había que tomarlos en el acto para que fuera contado como adulterio, pero era adulterio y pecaba en contra de Dios. Y él lo conocía, él conocía la ley de Dios. Y así que él se abstuvo, él dice que salió corriendo, salió huyendo de allí. Y ciertamente nosotros cuando pecamos o cometemos pecados, vamos a poder contemplar lo que es el dolor y lo que es el quebrantamiento, porque el pecado te lleva a dolor, te lleva a sufrimiento. El pecado te engaña de muchas maneras y se escucha y se siente y se ve muy como deseable, pero la verdad es que el fin, el aftertaste, va a ser, va a ser sufrimiento y va a ser dolor. ¿Ok? Adicional, no te deja vivir en santidad. El adulterio espiritual, vamos a entrar ahí un poquito para entender algo. Adulterio espiritual. El adulterio en el matrimonio, ya saben cómo es el adulterio en el matrimonio, pero espiritualmente hablando, el Señor, si usted lee el libro, por ejemplo, de Oseas, el Señor es ese esposo fiel y vemos, por otro lado, la esposa infiel. Cuando habla de la esposa, habla de la iglesia. Oseas, el profeta, venía siendo tipo del Señor y la esposa se había ido con un espíritu de fornicación a adulterar y la esposa venía a ser la iglesia del Señor. Lo que es tan grave en el adulterio de cualquiera, adulterio matrimonial, adulterio espiritual, es el quebrantamiento del pacto. Cuando usted adultera matrimonialmente o espiritualmente, lo que está haciendo es quebrando un pacto. Usted está rompiendo algo que Dios unió. Y si usted no es casada o usted no adultera en su matrimonio, gloria a Dios, qué bueno. Pero tenemos que cuidar que no estemos siendo adúlteros espirituales. Y el adulterio espiritual es más común de lo que pensamos. Sucede tanto. Realmente es algo demasiado común, frecuente y está ahí, es de todos los días. Así que cuando pecamos y cometemos adulterio espiritual, estamos quebrantando el pacto y estamos rompiendo algo que Dios unió. Cuando nosotros venimos a Cristo y nos hacemos cristianos, estamos llenos de su Espíritu Santo, somos llamada la novia de Él. Somos su novia. Y cuando nosotros pecamos, ¿qué estamos haciendo? Rompiendo un pacto. Porque el pecado no agrada a Dios. Estamos rompiendo el pacto. Y esto nos descualifica para ser la novia. ¿Ok? Y estamos en el tiempo de la gracia y todo, pero Dios es el mismo, hermano. Dios es el mismo. Estamos en la gracia, pero la gracia no es el ticket para pecar. No podemos tomar la gracia como una puerta abierta para pecar deliberadamente.
La gracia es que no merecemos el perdón y Dios nos perdona nuestros pecados, pero ahora no vamos a cogerlo de chiste, andar pecando, ¿ven? Y ciertamente la palabra dice que el que diga que no peca, mentiroso es, porque todos pecamos. Y si decimos que no pecamos, somos mentirosos y hacemos a Dios mentiroso. Pero la práctica del pecado, eso es lo que estamos hablando aquí. ¿Ok? Vamos otra vez, el adulterio espiritual. Cuando en las escrituras Dios quería hablar acerca de lo que es la seriedad del pecado, la naturaleza del pecado y de lo que implicaba el pecado en cuanto a la relación de iglesia y Dios con su iglesia, de novio y esposa. Él utilizaba muchas palabras como prostitución, adulterio, lascivia, perversión, promiscuidad. En Jeremías capítulo 3, verso 1 al 3, dice, tú te has prostituido con muchos amantes y ya no podrás volver a mí. Has contaminado la tierra con tus prostituciones. Tienes el descaro de una prostituta y no conoces la vergüenza. Todo esto al pueblo de Dios, hablando acerca de qué, de que eran adúlteros espirituales. Y el Señor, ¿cuántos saben y han leído que dice la palabra que Dios es celoso? Dios es celoso. Y Dios busca tener una relación exclusiva con su esposa. Y Dios no quiere que su esposa sea infiel. Quiere que su esposa también sea fiel porque Él es un Dios fiel. Dios es fiel. Su fidelidad es grande. Sabiendo dónde está la fidelidad, la fidelidad de Dios es grande. Y así como Él es fiel, Él busca que su esposa, su novia, sea fiel. Cuando Dios ve que su esposa es infiel, Él queda provocado a ira. Y lo van a ver en la Biblia. Usted de verdad presta atención a lecturas que hablan de este tema. Usted lo va a ver. El Señor se airaba, se molestaba con su pueblo cuando eran adúlteros espirituales. Ahora bien, quiero hacer la ilustración. ¿Cómo usted mira cuando usted se entera de que sucede un adulterio? Tal vez el adulterio puede ser propio o usted ha sufrido de eso, de que alguien le fue adúltero a usted o infiel a usted. O usted se puede imaginar la sensación en el matrimonio de sus padres. Usted se entere después de 30, de 40 años, tal vez de casados, no sé, se entera de que uno de los dos tiene otra pareja en esa relación. No, son momentos donde usted puede ponerse a pensar qué sentimientos pueden levantarse en usted, qué le puede crear eso. Usted se puede asombrar, pero también se puede afligir. Usted puede decir, wow, ¿cómo es posible, ¿no? Que esto esté sucediendo, qué dolor, qué frustración, qué decepción, rechazo y muchos sentimientos y emociones pueden venir a usted. O aunque no sea usted el que lo está viviendo, usted puede tener esa compasión, sabiendo que es otra persona la que lo está pasando. Usted puede sentir la intensidad de esa conmoción, de ese rechazo, de ese dolor. Pero mire usted, imagínese, solo imagínese que su pareja, las que tienen pareja, pero imagínense, es que su pareja entra por la puerta un día y te dice, oye, ¿sabe qué, querida? Tengo que decirte que hace un tiempo que salgo con alguien que trabaja conmigo, pero que tranquila porque no es nada serio, es una aventura. No, he estado junto con ella 5, 6, 7 veces nada más. Imagínese eso, por un momento. 5, 6, 7, nada. Pero yo a quien amo es a ti. Yo te amo a ti y quiero que sigas conmigo, que quiero que te sientas bien conmigo, pero para que sepas. Qué gracioso, ¿verdad? Qué, qué bonito. Bello, precioso, no. Peor. ¿Cómo tú te sentirías si sabiendo todo eso también te dice, y no estoy dispuesto a romper esa relación? Yo la voy a continuar. Yo voy a continuar con eso. Hoy está esto fuerte, esto está fuerte aquí. Voy a seguir con esa amante. Una vez a la semana, 2 veces a la semana, por lo menos, lamentablemente, año tras año. Pero te amo a ti y quiero seguir viviendo contigo. ¿Ah? ¿Cuánto a ti te tomaría decir, no, yo no puedo vivir así? Lo siento.
Y con tu amante, no, tú tienes que elegir. Eso sería algo que uno pudiera decir. Tú tienes que elegir. Algunas pudieran decir así, las más misericordiosas. Otras van a decir, ¿qué tú hiciste? ¿Qué? Cójalo todo y arranque. O me voy. Pero otras más misericordiosas, ¿verdad? Más pueden decir, no. Tú sabes que tú me estás confesando esto. Qué bueno, gloria a Dios. Pues tú tienes que escoger. ¿Verdad que sí? Algo así, más o menos. Estamos en la ilustración. Pues así o peor, hermano, te puede comprender el esposo celestial, el divino, cuando nosotros insistimos constantemente a estar acostándonos con el pecado, a estar emparejadas con el pecado, a estar viviendo en pecado, a estar andando con el pecado para aquí y para allá, pero también queremos tener una relación con él. Lo va viendo, lo va agarrando. ¿Sabe cómo? ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos estar con un pie adentro y con el otro afuera? ¿Cómo? ¿Cómo? No, porque una cosa es que venga y uno diga, no, fíjate, yo estaba en pecado, yo estaba así, 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 pero me arrepiento y ya, yo decido servirle al Señor. Sí, Señor, yo voy a decir servirle al Señor. Pero ya me voy a abstener del pecado y voy a tratar de vivir, voy a hacer todo lo posible para que, para vivir una vida agradable al Señor, fiel. Cosas pueden suceder, sí, uno está bien, pero buscando que vivir fiel al Señor. Pero otra cosa es que tú le digas al Señor, yo quiero estar contigo, pero 2 o 3 veces a la semana voy a estar en este pecado, en esta otra movida, voy a estar haciendo esto. Imagínese, como un Dios celoso, un Dios poderoso, misericordioso, digno y santo, va a accionar. ¿Cómo tú reaccionarías si fuese tu esposo? Mucho más va a reaccionar nuestro Dios. Amén. No sé si usted, yo he estado en situaciones de rechazo o infidelidades y el dolor que se siente, ¿sabe? Es inexplicable, es inexplicable. El rechazo, la traición son sentimientos y emociones que crea sentimientos y emociones y una herida que a veces hablarlo no tiene palabra. Uno dice, yo no puedo describir cómo me siento. Asimismo, tenemos que tener mucho cuidado en no estar viviendo en adulterio espiritual. Amén. ¿Entendimos esa parte del adulterio espiritual? Pongan ahí amén en el chat si entendimos todo. Ah, amén. Estoy mirando ahí, estoy mirando. ¿Ok? So, el pecado, nuestro pecado y nuestra infidelidad ofenden a Dios y es hacia Dios. O sea, nosotros tenemos que ponerle como que peso a esto. Estamos pecando en contra de Dios. Tenemos que escoger a quién vamos a servir. Y tenemos que escoger ese compromiso, así como un esposo, como una esposa, ese compromiso con Dios. En este tiempo moderno, aunque yo eh, siempre digo que todo ha estado siempre, que no hay nada debajo del cielo nuevo realmente, que así también como vemos hoy el homosexualismo, entre otras cosas, también estuvieron en el pasado, el adulterio que vemos hoy, hombres aquí y allá, mujeres así y allá, también había en el pasado, drogas y todo como podemos ver, también lo había en el pasado, pero bueno, hoy podemos mirar en lo que es la historia del evangelismo y todo, que el pecado ha sido redefinido y el pecado en muchos lugares ha sido arreglado y ha sido normalizado. El pecado a muchas cosas hoy día dentro de la iglesia lo ven como normal, lo ven como aceptable y lo ven como algo que tal vez podemos, mejor vamos a callarnos y vamos a tranquilizarnos porque pues es algo normal o pues porque son jóvenes o pues porque para que no se vayan para el mundo, para que no se vayan para el mundo de nuevo. Bueno, pues vamos a mejor a bajarle y lo han normalizado, pero lo que Dios ha establecido que es pecado desde el principio, hermano, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el Señor ha hablado que a lo bueno en este tiempo le llamarían malo y a lo malo bueno. Y es cierto. Entonces, no podemos considerar el pecado como algo normal, como algo aceptable, sabiendo que la palabra de Dios establece que está bien, que no está bien, que no agrada a Dios. Porque todo el mundo lo haga.
No, porque es pequeño el pecado. Ah, no, pues si fulano peca más grande que yo, hay pecado como quiera. Pero yo no soy asesino, yo lo que hago es mentir igualita. Lo mismo, igual. Ah, pues yo no mato gente, pero mientes, pero murmuras, pero adulteras, pero fornicas, pero esto, lo otro, cualquier cosa que sea pecado que le venga a su mente, grandes, pequeños. Grande o pequeño, es the same, es lo mismo. Así que no lo podemos pensar que es algo normal. A veces hasta nos reímos del pecado, como si fuera entretenido, un chiste. O sea, a veces pecamos como si fuera un chiste, como comernos un dulce, fácil, porque ya lo vemos normal. Y ahí está el problema. Entonces, cuando, ¿cómo yo puedo dejar de pecar aún en esos pecados pequeños? ¿Cómo yo puedo dejar de pecar así? ¿Cómo yo puedo tomar conciencia para trabajar en eso y poder comenzar a vivir de una manera más santificada? Pues una de las maneras es ver y entender un poco sobre cómo Dios lo ve, cómo estudiar, cómo Dios ve el pecado, los grandes y los pequeños en su palabra, porque ahí conocemos el carácter de Dios en cuanto al pecado, a este tipo de pecado, a este tipo de pecado. El Señor habla de todos los pecados, Él habla de la rebelión como pecado, de la hechicería, Él habla de tantas cosas, del adulterio, Él habla de los pecados. Entonces, ¿cómo usted conoce y se puede comprometer más en vivir una vida santa? Conociendo cómo Dios ve el pecado, porque nuestro pecado le rompe el corazón a Dios, se lo rompe. Piense que usted le está, cuando usted y yo pecamos, le estamos siendo infieles a Dios, le estamos siendo adúlteros a Dios, estamos acostándonos con otro en vez de con nuestro esposo, que es nuestro esposo. Jesús es nuestro esposo, Él es nuestro Ichi, nuestro amado. No podemos cantarle, mi amado. ¿Cuántas cantan esa? Mi amado, es el más bello en millares. Mi amado. No, y en pecado, y en pecado. No, pues no es tu amado. Tú eres infiel a ese amado. Somos infieles a ese amado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuáles son los efectos del pecado? Pues, uno de los efectos del pecado es la muerte espiritual. El pecado te mata. Dice que la paga del pecado es muerte. ¿Ok? Pero otras consecuencias del pecado o efectos del pecado en nuestra vida. Número uno, el pecado te va a decepcionar. El pecado, no hay ni un pecado que no te decepcione. El pecado te decepcionará. El pecado jamás va a cumplir con sus promesas. El pecado no cumple con las promesas. Se ve bonito, se ve delicioso, se ve apetecible, te da de todo por ir y caer ahí en ese pecado, pero la verdad es que es la portada. Eso, por eso se llama tentación. Es la portada. Pero aunque es indiscutible que el pecado produce placer, porque el pecado, cualquier pecado produce placer a la carne. Cualquier pecado. O sea, es placentero. El pecado es placentero a la carne. A la carne. Pero esos placeres que le damos a la carne por medio del pecado son placeres efímeros. Quiere decir que no permanecen. Y quiere decir que después de eso, de esa euforia, porque uno siente un sentido de euforia, de actividad en nuestro cerebro, uno siente mucha energía y tal vez satisfacción de este o del otro, porque por ejemplo, yo puedo caer en la tentación. Mire, ¿cuántos de ustedes no han estado en dieta? Porque a veces pensamos que el pecado es como cosas bien horribles, pero a veces estamos a dieta, cuidando el templo del Espíritu Santo. Y cuando estamos en esa dieta, viene la tentación un día. Te digo, no, yo de lunes a viernes voy a comer verde nada más, puro verde. Ensaladitas y esto y lo otro. Pero viene jueves, la tentación ahí llega. Y le ofrecen eso que tanto a usted le gusta, que sea pizza o una hamburguesa, no sé qué. ¿Y qué sucede? En el momento se ve bien placentero y satisfactorio y bonito y
¡Wow! Y es más, se la regalan, que eso está más hermoso, porque tú dices, y gratis. Bueno, se la come. Y en el momento que ay, esta pizza está bien buena, qué rica, la que yo quería. Yo te tengo unas ganas de esta pizza. No sé si usted, ¿ah? Pero, pero, luego, ¿qué sucede? Luego de toda esa satisfacción y ese amor tan hermoso con la pizza que usted, olvídate, eufórica ahí, que viene la culpabilidad, viene el quebranto, tú dices, esto no me duró nada. Ya por la tarde, ay, bendito, me tengo que comer esta ensalada. Yo que ahorita me comí esa pizza, estaba tan buena y ahora otra vez con esta ensalada. ¿Para qué me habré comido esa pizza? ¿Para qué? Y cuando se pesa, ay, no bajé esas 2 libras por comerme la pizza. Entonces, ¿te está entendiendo? Entonces, viene, complacemos la carne, pero cuando miramos bien decimos, ¿valió la pena? No valió la pena, exactamente, Lisandra, no valió la pena. No valió la pena. Así es el pecado, cualquier pecado. Se le pone a la puerta a usted, usted cede al pecado en el momento tal vez satisfactorio, bonito, rico, qué bueno, y a las 2, 3, 4 horas, la semana después, usted dice, ¿y qué hice? ¿Qué hice? No valió la pena. Que no valió la pena. Chacatara la base. No valió la pena. Entonces, bien, toda la gratificación que hayamos experimentado en esa decisión no dura nada. Da pena eso. Lo que da, no valió la pena, pero da pena. Entonces, los placeres, todos los placeres que le damos a la carne pecaminosa no duran. Hay que empezar de nuevo la dieta, exacto. Hay que empezar de nuevo la oración, hay que empezar de nuevo la limpieza, hay que volver otra vez a santificarnos. ¿Te está viendo? Exactamente. Entonces, tan pronto, ya les dije, el pecado te va a decepcionar. Y número 2, el pecado te va a engañar. Cuanto más terreno tú le cedas al pecado, más tú vas a perder la capacidad de discernir. Mientras más terreno tú le des al pecado. O sea, usted está viendo, usted en el principio sabe que eso es pecado, ¿verdad? Usted en el principio sabe que eso es pecado. Y usted comienza a coquetear con eso. Y eso puede tardar minutos o puede tardar semanas, puede tardar meses, ese coqueteo con el pecado, ese tanteo. Eso es el tanteo. En el principio, uno sabe que eso es pecado, pero uno va ahí coqueteando y viendo que no te quemas, y viendo que no te duele, y viendo que no te está lastimando. Y tú vas ahí coqueteando, y vas ahí asomándote, y vas ahí. Pero mientras más tú te entras ahí, vas a comenzar a perder la capacidad de discernimiento. Y cada vez te vas a entrar más sin acordarte que es pecado lo que estás haciendo. Y cuando realmente cometas el pecado, lo practiques, para ti va a haber un adormecimiento espiritual que tú no vas a poder ver que lo que tú estás haciendo es pecado. Hay personas adentro de la iglesia en pecado que no saben que están en pecado porque han sido adormecidos espiritualmente. No lo detectan, no lo detectan. Y uno dice, pero ¿será cierto que ellos están practicando este pecado y no lo ven? Y se ven que están bien, se ven que están listos. Dicen que para arriba se van. Si viene Cristo, se van para el cielo. Pero están practicando el pecado. ¿Pero por qué no lo ven? Porque perdieron la capacidad de discernimiento a causa de darle terreno al pecado. Amén. Entonces, nuestra conciencia comienza a ser profanada. La conciencia. Perdemos el discernimiento que Dios nos ha dado. Ese indicador, eso que nos dicen, esto a Dios no le gusta, eso a Dios no le agrada, ten cuidado, no digas eso, no oigas eso, no veas eso, no toques eso, no te comas eso, no vayas ahí, no lo mires, tú sabes, no coges esa llamada. Ahí es donde viene ese indicador, se empieza a perder, porque nosotros tenemos un indicador en nuestra conciencia que nos dice, y el Espíritu Santo nos dice, esto sí, esto no, ten cuidado, dale, luz roja, luz verde. Y empiezas a pensar que lo negro es blanco y lo blanco es negro, y a lo bueno le dices malo y a lo malo le dices bueno. Y si alguien te trata de señalarle esos puntos, en lugar de humillarnos, ¿qué hacemos? Nos defendemos. Y ahí
es donde viene la confirmación de que estamos sin discernimiento y el pecado nos ha engañado. ¿Cuándo yo sé que el pecado me ha engañado? Cuando alguien viene a confrontarme con amor y mansedumbre, me vienen a confrontar y yo en vez de decir, amén, es verdad, gracias. Tú sabes que yo fallé ahí. Es verdad, me comí la pizza. Estaba a dieta y me comí la pizza. Es verdad. Pues ¿sabes lo que hacemos? Nos defendemos. ¿Quién se comió la pizza? No, eso fue fulano. ¿Qué pizza? Yo ni sabía que había pizza ahí. No, pero ¿qué tiene de malo comerse la pizza? Esa pizza era pizza, que eso es comida. La Biblia dice, mati, come. Y nos justificamos. Ahí es donde viene esa justificación. Entonces, te defiende y dice, tú lo que estás juzgándome. Tú lo que tienes es una viga y mirando mi paja. Oye, te vinieron a confrontar con amor y mansedumbre por un bien de santidad en tu vida y de un bien espiritual, de salvación. Pero nos defendemos. Ahí es donde sabemos que el pecado ya nos ha engañado. Porque muchas veces, y esto sucede mucho, pecamos y pensamos que como somos hijos de Dios y como hemos visto la misericordia de Dios tantas veces en nuestra vida, estamos ¿cómo es? Impunes, estamos impunes de cualquier castigo que traiga ese pecado. Porque no, yo soy hijo de Dios. Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso. No me va a decir nada, no me va a hacer nada. Yo voy y me arrepiento mañana. Tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros no somos una excepción a la regla. Pecado es pecado, hijo por hijo. Dios no tiene favorito. Así que a veces el enemigo y el pecado nos engañan de que vamos a escaparnos. Ayer alguien puso eso en Facebook. Estás dormido espiritualmente y cuando se suena la trompeta allá arriba, ya no hay escapatoria. O sea, es aquí el momento aquí, es ahora. Y no podemos pensar que tenemos una excepción a la regla y que porque somos hijos de Dios, porque somos esto, porque somos lo otro, porque soy pastor, porque soy pastora, porque yo canto, porque yo... No, no, no. Tengamos cuidado. Juicio. Entonces, el pecado te domina. Ya les dije que el pecado te decepciona, el pecado te engaña, el pecado te domina. El pecado te domina porque nos seduce con una ilusión, no nos seduce, con una ilusión de que es la entrada a la libertad, a la verdadera libertad. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. La verdad es que cuando entramos a vivir en pecado, aunque parezca divertido y aunque parezca que somos libres, aunque parezca bla, 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 la verdad es que nos hacemos esclavos. Así que el, el pecado comienza a dominar nuestra vida. Y si el pecado nos domina, somos esclavos de él. Proverbios capítulo 5 verso 22 dice que al malvado lo atrapan sus malas obras, al malvado lo atrapan sus malas obras y las cuerdas de su pecado lo aprisionan, lo atrapan, lo aprisionan, lo dominan. Y número 4, el pecado destruye. El pecado te va a destruir. Si tú permites que el pecado sea dominando tu vida, el pecado te destruye. Escucha esto, otra historia. Y esto sucedió hace par de años atrás, varios años atrás. Usted sabe que en California ya han habido varios eventos de fuegos forestales. Y hubieron unos fuegos forestales al sur de California. Más de 300.000 acres fueron afectados. Creo que más de 3.000 casas y algunas vidas perdieron en aquel evento, en ese evento en ese mismo evento. Había un hombre que era jefe del departamento forestal y este hombre estuvo trabajando cuando ocurrió este suceso de este fuego y él estuvo trabajando en eso como por 55 horas cuando, cuando él comenzó él continuó trabajando con aquel fuego, era algo normal. Él es jefe del departamento forestal y no es la primera vez que habían fuegos forestales más pequeños, qué sé yo, pero esta vez fue una cosa grandísima. Y él llegó a un punto donde encontró personas muertas a causa del fuego forestal.
Y cuando eso, él lo encontró, él testifica que su vida cambió en cómo él veía el fuego. ¿Sabe? Este hombre lo comenzó a ver, dice, no ya como un adversario, sino como un monstruo. Y así mismo es el pecado. El pecado en nuestra vida tal vez es algo que nosotros estamos familiarizados con él. Nosotros nacimos en delitos y en pecados. Nosotros conocemos que el pecado es nuestro adversario, es nuestro enemigo. Pero puede agigantar su efecto en nuestra vida a tal punto de ser un monstruo en nosotros, de ser un monstruo hacia nuestra vida. Por ejemplo, este, cuando comenzamos a familiarizarnos con el pecado, ya ni siquiera como adversario lo vemos. Y en realidad, cuando ya tú no lo ves como adversario, es porque se está convirtiendo en monstruo. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque es muy peligroso. Es peor que el incendio forestal. Es peor que eso. Nabucodonosor se enloqueció por no querer renunciar al orgullo. El orgullo es pecado. El orgullo es pecado. Sansón no logró controlar los deseos de su carne y mira las consecuencias que tuvo. Acán, Ananías, Zafira perdieron la vida por unos pequeñitos pecados. Si verificas también eh, otros más en la Biblia, usted puede buscar de grandes pecados o pequeños pecados, fueron destruidos por sus pecados. Ananías y Zafira quedaron muertos en la casa de Dios y no habían hecho, como dice uno, nada del otro mundo, pero sí era pecado. Dice que el diablo puso la mano en eso. Cuando estamos en pecado es porque el enemigo es el que ha puesto la mano ahí para que nosotros caigamos. Entonces, eh, no hay ningún tipo de pecado, por más grande o pequeño que sea, que podamos estar practicando sin tener temor de nuestra vida espiritual. A veces estamos frente del pecado y no lo estamos viendo con discernimiento. Y si usted mira la palabra, el pecado, hermano, no va a venir diciéndote, yo soy el pecado y te vengo a destruir. Yo soy la tentación y vine para hacerte caer y destruirte, para que no vayas para el cielo. No va a venir con eso, va a venir bien agradable, bien atractivo. Él va a venir lo más que tú quieras, así va a venir. Así que va a venir como Judas, con un beso y todo. Va a venir así, bien friendly. Va a venir bien friendly. ¿Cómo fue Judas a traicionar a Jesús? Friendly. Un besito. Va a venir así. Cuando Eva probó del fruto y comió del fruto, era porque era codiciable. O sea, fue algo agradable. Ella fue engañada, el fruto prohibido le pareció a ella bueno y codiciable, dice la palabra. Entonces, pero ¿qué consecuencia usted ve ahí? Usted tiene que entrar en la Biblia a estudiar, hermana. Yo se lo digo de verdad. Entre en la Biblia a estudiar. Ya le dije del quebrantamiento hace un mes atrás. Estudie de ese tema, éntrese, pero esto está también bien poderoso. Éntrese e investigue de los tipos de pecados que han cometido, los eventos que tienen que ver con pecado, cuáles han sido las consecuencias y todo. Y estudien el Viejo Testamento y estudien el Nuevo Testamento. Cuando usted mira a Eva y a Adán, ¿qué le sucedió? ¿Comieron de eso? Expulsados del Edén. Ahí no hubo otra. No, que pues no, son los primeros creados. Vamos a darle una oportunidad. No, para afuera. Dios les dio una vestidura y un trato, pero no pudieron estar más en el huerto. O sea, hubo una grave consecuencia, tan grave que nos cuesta a nosotros, porque dice que a causa de ese primer Adán llegó el pecado a nuestra vida. O sea, imagínense qué tan grave fue el pecado de ellos, que hasta nosotros nos ha llegado la consecuencia. Entonces, por ejemplo, en David, bien bonito, bien bonito, bien bonito, bien bonito. Él se quedó en su casa tranquilo, mirando por el balcón, tranquilito. Y de momento vi a Betsabé bañándose allí. Ese es el pecado. No, le van a poner una mujer allí toda. No le pusieron a Betsabé, una mujer hermosa. Y él cayó. ¿Y qué sucedió? Terminó en adulterio y en asesinato. Y tuvo que ir allí Natán
que la misericordia de Dios, gracias a Dios, que le enviaron a Natán y no murió él, pero hubo consecuencias crasas. Murió el esposo de Betsabé, cayeron en adulterio, murió el esposo de Betsabé y el primer hijo. O sea, el pecado rara vez vamos a mirar como que va a venir como que, ay, bien feo. No, va a venir bien bonito. Tenga cuidado, tengamos mucho cuidado. Entonces, eh, ¿qué más le puedo decir? ¿Qué más le puedo decir? ¿Qué hora es? Gloria a Dios. 3 minutos. Ok. eh, el pecado eh, es algo de todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos que lidiar con el pecado, así que no es algo que tenemos algunos y otros no, no importa su grado de educación, lo que sea, si es niño, si es joven, si es adulto, el pecado ha tocado a nuestra puerta, estuvo en nosotros, cuando vinimos a Cristo somos perdonados de nuestros pecados, pero no quita que el enemigo continúe buscando entrar a nuestra vida, ¿ok? Entonces, necesitamos ir a la presencia de Dios. Con esto voy a terminar. Necesitamos ir a la presencia de Dios. Quitar toda rutina, todo sentir de que estamos bien. No, estamos bien, estamos bien. No, como David dijo, escudriñame, Señor. Mírame, que a veces hay pecados ocultos. Nosotros no, como que no los podemos ver, detectar, las antenitas no nos funcionan y no vemos que lo estamos cometiendo. Señor, yo estoy aquí. O sea, tomemos tiempo que en vez de estar diciendo y pensando que está todo bien y que yo estoy de punta a punta limpia, decir, no, espérate, yo me voy a tomar el tiempo de ir a la presencia del Señor y que Él me examine. Señor, escudriñame, examíname, muéstrame, límpiame. La palabra dice que Él es jabón de lavadores. Límpiame, lávame con tu sangre preciosa. Eh, que no, que el pecado no nos resbale, que el pecado no nos parezca normal, que el pecado cree en nosotros una alerta, que nosotros veamos el pecado como algo horrendo, porque el pecado es horrendo, que lo veamos así, que lo veamos así. Estamos en un tiempo, hermano, esto es serio, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. O sea, esto es serio, esto es seriosísimo. A lo malo le dicen bueno. Y tú traes algo bueno y le dices, no, eso es malo. Entonces, que nosotros seamos seres que cuando estemos al frente del pecado lo podamos discernir, que como hizo José, espérate, ¿qué es esto? Mejor me voy corriendo, así sea desnudo, me voy corriendo, ¿ok? Y aquí, eh, como siempre les menciono, esto no se trata de señalamiento, aquí todos somos seres humanos. Lo importante es que podamos reconocer, volvernos a Dios. ¿Hace cuánto tiempo tú no lloras en la presencia de Dios de decir, wow, Señor, me dolería tanto saber que yo estoy fallándote? Me dolería tanto. Yo no sé, yo para mí que estoy bien, pero si yo no estoy bien, muéstramelo. Y uno llora, uno dice, es que yo no te quiero romper como que el corazón, yo no quiero, la verdad, yo no te quiero fallar, pero posiblemente te estoy fallando, nuestra humanidad. Y entonces nosotros constantemente necesitamos ir a la presencia del Señor y ver esa necesidad de la misericordia de Dios y clamar, Señor, límpiame, límpiame con tu sangre, que haya esa contrición en nosotros, que tengamos un espíritu contristo, humillado, que confesemos muchas cosas que no confesamos. Parecemos robots hablando y orando y no sé qué, pero la verdad es que no le decimos al Señor, ay Señor, yo estaba pensando esto, yo sé que esto no te agrada, perdóname. Ay Señor, yo estaba mirando esto. Mira hermano, hay veces que mire, que usted se pone a ver la televisión. Yo no veo televisión ya, la verdad. Y a veces me da hasta pena con mi esposo, porque a veces me dice, vamos a ver una película, y yo le digo que no. Pues cuando me enseña, vamos a ver, está esto, y yo, ay, no, 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 mira, ya yo leí las letras chiquitas ahí, dice que eso es, que tiene de esto y de lo otro. Ay, no, 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 yo no quiero, yo no puedo. No, mejor no veamos nada. Y no vemos nada. Porque a veces el contenido no conviene. Usted lo que quiere es hacer algo bueno, compartir un ratito ahí viendo una película, no conviene. La novela, tengan cuidado con la novela. Tengan cuidado con la revista, tengan cuidado con el Facebook, con todo lo que sea el teléfono, la internet.
que se meten y se mezclan tantas cosas. Si tiene perversión, a Dios no le agrada. Si tiene sexualidad, a Dios no le agrada. Dios creó la sexualidad, pero tiene un modo y un estilo, tiene una forma de ser, porque claro que Dios nos creó seres sexuales, somos seres sexuales y es am, es biológico en nosotros, una necesidad biológica en nosotros, pero tiene modo, tiene forma de manejarse. Y el mundo dice que podemos ver a otros desnudos como que nada. Es una película, podemos ver este desnudo y al otro desnudo y a veces andan ahí haciendo cosas y uno dice, ¿y qué fue? ¿Sí o no? Dígame sí o no. Si es a mí nada más que yo una vez tuve que decir, ya basta. Palabras malas. Mire, hermano, palabras malas. La película con palabras malas y uno dándole para adelante porque empezaron a hablar mal y se pierde uno la película porque la película nada más que hablaba malo. Y uno dándole para adelante, y dándole para adelante, dándole para adelante. Hermano, todas esas cosas nos contaminan y pueden hacer una entrada para el pecado en nosotros. Por eso tenemos que discernir, tenemos que tener esas antenitas, como yo le digo, antenitas así como el chapulín, bien listas para detectar el pecado que nos acecha, que está ahí buscándonos para hacernos caer en pecado, en tentación. Entonces, necesitamos llorar, necesitamos abrirnos al Señor, necesitamos derramarnos delante del Señor, volvernos a Dios y mirar si hay perversidad en nosotros que nos ha hecho caer, si hay pecado en nosotros que nos ha hecho caer, si hay pecado en nosotros que nos ha ensuciado y no podemos, no estamos viviendo en una real santidad. Porque usted puede decir, yo vivo en santidad, yo voy a una iglesia de santidad, yo me congrego en santidad, pero la verdad es que tal vez no está viviendo en santidad nada. ¿Sabes? Porque con la boca, Puerto Rico dicen que con la boca es un mamey. Te puede decir, no, yo vivo en santidad y la verdad es que no esté viviendo en santidad. ¿Está viendo? Usted esté tan adormecido que no sea. Entonces necesitamos, Señor, perdóname, si hay perversidad en mi vida, que tu misericordia, que tu amor me abrace ahora. Entonces, que yo no llegue a tolerar el pecado en mi vida. La tolerancia, el significado ha cambiado de tolerancia. Hace 10 años atrás tolerancia era una cosa y tolerancia ahora es otra cosa. Si algo a mí me ofende, yo no lo tolero, tú tienes que aguantar que yo no tolero eso. Y hace tiempo atrás la tolerancia era muy diferente. Tú eras tolerable con lo que era moralmente aceptable. Pero ahora no, ahora cualquier cosita. Si yo me ofendo y no tolero, porque tú eres intolerante a eso, yo me puedo ofender. Son más vale que tú toleres esto, toleres lo otro. Ahí están las que me entienden, ya saben lo que estamos hablando. Ha cambiado todo. No toleremos el pecado porque Dios no lo tolera. Amén. Dios no lo tolera. Pero nuestro Dios, la palabra en Osea, quiero terminar con este versículo en Osea. El libro de Osea está poderoso. Hace un mes atrás, 5 semanas atrás, yo estuve leyendo el libro de Oseas. Estuve estudiando ahí y lo testifiqué. Luego fui a Puerto Rico, este viaje que fui a Puerto Rico, y me encontré con una pareja, una familia. Estoy hablando con ellos y el varón me dice, anoche soñé con esto del libro de Osea. Y en el momento yo hasta comencé a llorar porque es tan impactante la historia del libro de Osea. Yo comencé a llorar y a hablarles y a decirle, wow, yo estaba estudiando este libro y mira qué poderoso es esto. Y comenzamos a compartir. Usted puede luego leer, es un libro ni muy grande ni muy pequeño. Tiene pocos capítulos, pero muy, muy, muy interesante. Si lo puede leer en una versión más contemporánea, mucho mejor para que lo entienda. Por ejemplo, una traducción viviente, o una Biblia viva, o una Biblia de hoy. Son versiones que son más contemporáneas y lo pueden entender mejor. Pero en Oseas capítulo 14, verso 4 al 7, dice, yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia. Hace unos días atrás también prediqué del amor de Dios y traje este versículo de pura gracia, porque Dios lo que tiene con nosotros es pura gracia, pero esa pura gracia no nos da el permiso para vivir y andar pecando. Es pura gracia, puro amor, es puro don inmerecido, porque mi ira contra ellos se ha calmado, yo seré para Israel como el rocío y lo haré florecer como lirio.
Tendrán el esplendor del olivo y la fragancia del cedro del Líbano. Volverán a habitar bajo mi sombra y crecerán como el trigo. Así que nuestro Dios siempre va a mostrar en nuestra vida su misericordia infinita y su perdón. Dios es un Dios perdonador. Mientras haya tiempo, mientras hay vida, hay esperanza. Y es un Dios redentor y restaurador que está dispuesto. Dios está, He's able. Él está dispuesto a hacer todo de nuevo en nuestra vida. Así que quienes se arrepienten de verdad, Él les habla como le habló ahí al pueblo de Él en Oseas 14, verso 4 al 7. Él nos corrige de nuestra rebeldía y nos ama y nos hace crecer y podemos florecer y todo vamos hasta a oler bonito porque el Señor lo hace, el Señor restaura nuestras vidas. Amén. Así que créanlo, vívanlo, practíquenlo y ya conocimos hoy quién es el enemigo de la santidad. El próximo lunes, si el Señor permite, vamos a continuar hablando de la santidad. Yo creo que igual que el tema del quebrantamiento, que lo tomamos en 4 lunes, creo que este también, ya hoy es el segundo. Creo que este también vamos a tomarnos unos 4 lunes, para no ser muy escaso en el tema.